Hola a todos, mi nombre es Sergio Cárdenas y este audiolibro es del capítulo 6 Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Pep Guardiola y el arte de innovar. Cuando se está ganando, el Barcelona sorprendía a sus rivales constantemente. Lo más interesante de la racha ganadora del entrenador de fútbol del Club Barcelona, Josep Pep Guardiola, cuando estuvo al frente a esa institución, entre 2008 y 2012, no fue que inventó una nueva manera de jugar al fútbol en rigor, no fue él quien la inventó, sino el hecho de que innovó mientras estaba ganando. Todos solemos hacer cambios drásticos cuando estamos en las malas, pero muy pocos tienen la sabiduría y la audacia de innovar cuando están en las buenas. Guardiola tiene el gran mérito de haber perfeccionado el arte de la innovación incremental, construyendo sobre lo que había heredado, y de innovar todas las semanas, después de haber ganado su último partido, sorprendiendo constantemente a sus rivales. Muchas empresas y muchas personas deberían seguir el ejemplo de Guardiola, de innovar mientras están ganando. Si lo hubieran hecho, grandes corporaciones como Kodak no habrían tenido que declararse en suspensión de pagos, y otras como Compaq, Panam y Standard Oil aún estarían vivas. El caso de Kodak es uno de los más ilustrativos del peligro de no innovar. La empresa tuvo que declararse en bancarrota en 2012 cuando tenía 140.000 empleados y una marca conocida mundialmente, mientras que en ese mismo año Instagram, una empresa con apenas 13 empleados que se había concentrado en la fotografía digital, era comprada por Facebook en $1,000 millones. Guardiola, quien ganó un récord de 14 campeonatos nacionales e internacionales en sus 4 años como técnico del Barcelona, es el primero en reconocer que el éxito del club no arrancó con él, sino mucho antes. La innovación en el Barcelona fue un proceso gradual, progresivo, que comenzó a principios de la década de los 70, mucho antes de que naciera su jugador estrella Lionel Messi, y de que Guardiola comenzara a dirigirlo, cuando el club contrató a una serie de entrenadores holandeses que trajeron el estilo ofensivo de su país natal. En 1971 el Barcelona contrató al ex técnico del club Ajax de Holanda, Rinus Michels, y años después a Johan Cruyff y a Frank Rijkaard, quienes trajeron a España el fútbol total. El juego de ataque, de pases rápidos y retención de pelota constante con el que los holandeses conquistaron la admiración del mundo. Cruyff, en especial, dejó una marca permanente en Guardiola y en el Barcelona, primero como jugador del equipo entre 1973 y 1978 y luego, a partir de 1988, como su técnico. Según Guardiola, Cruyff lo empezó todo. Ha sido la persona más influyente en el club. No me imagino al Barcelona actual sin lo que hizo él hace 20 años. Los que vinimos después pusimos nuestro toque, pero a él le tengo un agradecimiento eterno. Prácticamente todos los directivos del Barcelona coinciden en la importancia del rol que jugó Cruyff en el club. Esto empezó hace 25 años, cuando se hizo cargo Johan Cruyff. A cargo del club ganó títulos, y eso es importante, pero lo realmente importante es que marcó una diferencia, convenció a todos en Cataluña de cómo debía jugar el Barcelona. Desde entonces no hay debate. El Barça debe jugar de una manera determinada y los niños deben aprender de una determinada manera para ya tenerla incorporada de grandes, dice Manuel Estiarte, director de Relaciones Externas del Barcelona. Cruyff introdujo una filosofía de juego que guió al Barcelona desde entonces. Sus sucesores, especialmente Guardiola, cambiaron tácticas y estilos, pero como hacen muchas empresas triunfadoras, realizaron cambios constantes sin abandonar una filosofía rectora. ¿El fútbol total de Cruyff que inventó Cruyff y que logró perfeccionar Guardiola? Contrariamente a la creencia de muchos, el modelo holandés de fútbol rápido y ofensivo en el que todos juegan en todos los puestos, moviéndose de manera constante por todo el campo de juego y desconcertando permanentemente a sus rivales, tampoco fue un invento holandés, sino que fue popularizado antes por Hungría, en la década de 1950. Los húngaros llamaban a su estilo, tan solo medio en broma, fútbol socialista, porque todos los jugadores eran iguales y, por lo tanto, debían jugar en todos los puestos. En el fútbol socialista, todos tenían que ser defensores y todos tenían que ser atacantes. No había distinciones. Michels importó esa filosofía de Holanda al Barcelona, pero cuando el holandés dejó de dirigir el Barcelona, en 1975, el club experimentó con varios técnicos ingleses y españoles, sin lograr grandes resultados. La llegada de Cruyff como técnico cambió todo. Cruyff reintrodujo la filosofía del fútbol total, me explicó Javier Sala y Martín, un economista estrella de la Universidad de Columbia, doctorado en Harvard, que también fue tesorero y presidente interino del Barcelona y quien siempre ha estado cerca de la plana directiva del club.
A diferencia del fútbol inglés, tradicional, que es un juego de especialistas, el fútbol total es un juego en el que todos hacen de todo. En el fútbol inglés, el defensa central es un tipo alto, muy fuerte, muy rudo y muy intimidante, que sabe despejar de cabeza, pero que no sabe driblear ni pasar la pelota. El extremo es un chaval pequeñito, hábil, que corre mucho. El centro delantero es uno alto que remata de cabeza. En el fútbol total, a diferencia del fútbol de especialistas, hay todo tipo de jugadores en todos los puestos. Sin embargo, según Sala y Martín, no se puede asegurar científicamente que el fútbol ofensivo de Cruyff sea más efectivo que el defensivo. No hay una manera mejor de jugar al fútbol. El Barça, Holanda y Hungría de los años 50 son equipos ofensivos que han ganado todo, pero Italia ha obtenido 4 mundiales con tácticas ultradefensivas. Por lo tanto, no se puede asegurar que el fútbol ofensivo sea mejor que el defensivo. Hay diferentes maneras de jugar, y en diferentes momentos lo ha hecho mejor uno, o lo ha hecho mejor el otro, señaló Sala y Martín. La filosofía de Cruyff parte del fútbol ofensivo que trajo Cruyff al Barcelona, tras haberlo ensayado en el Ajax de Holanda, consistía en retener la pelota y pasarla de manera permanente. Cruyff tiene una frase famosa, que suele repetir, según la cual si tú tienes el balón, tu rival no lo tiene, y no puede atacarte. Otras veces lo pone a esta manera. Hasta el día que se empiece a jugar al fútbol con 2 pelotas, yo quiero tener siempre la pelota, porque si yo la tengo, tú no la vas a tener. Guardiola ha seguido la filosofía de Cruyff con una determinación absoluta. En eso yo soy muy egoísta, el balón lo quiero para mí, dice Guardiola. Y si el contrario lo tiene, se lo voy a quitar. Que sepa que se lo voy a quitar, y que voy por él. 2 Según explica Sala y Martín. Para Cruyff, el elemento fundamental del fútbol es el pase, pasarse la pelota. Esto difiere de la filosofía inglesa, que es el dribbling, que consiste en correr por la banda, eludir a todo el mundo, y cuando uno llega al fondo tira una pelota al centro, para que un señor muy alto, que está frente al arco, cabecee y meta el gol. La filosofía de Cruyff, en cambio, era que había que avanzar haciendo pases. Y el pase no tiene que ser a dónde está el otro jugador ahora, sino dónde va a estar en 30 segundos. Sala y Martín agregó. Una de las cosas más maravillosas del Barcelona es cómo sus jugadores bajan la pelota, como si tuvieran un guante en el pie. Los jugadores altos, fuertes, rudos no saben hacer eso. Entonces, si tú tienes el campo lleno de jugadores pequeñitos y habilidosos, lo puedes hacer todo el tiempo. Otra innovación de Cruyff, perfeccionada luego por Guardiola, fue tener siempre un jugador libre para que pudiera recibir la pelota. Todo el equipo está diseñado para poder pasar la pelota y tenerla constantemente, me explicó Sala y Martín. Y para poder pasar la pelota constantemente y tener siempre a alguien libre, debes tener superioridad en el medio campo. Si el equipo contrario tiene 2 jugadores en esa zona, yo debo tener 3. Si el otro equipo tiene a 3, yo debo tener 4. Si ellos ponen a 4, yo tengo que poner 5. Entonces, una vez que el Barcelona tiene superioridad en el medio campo, el portero inicia cada jugada pasando la pelota hacia el sector donde el equipo tiene superioridad numérica. Mientras en los equipos tradicionales el arquero tira un pelotazo largo al medio campo a ver quién la recibe, el Barcelona, en parte porque no tiene muchos jugadores altos, casi siempre empieza desde atrás. El primero que tiene que ver dónde hay superioridad numérica es el portero, que debe hacer un pase corto allí donde vea superioridad numérica, explicó Sala y Martín. Los inicios de Guardiola. Guardiola nació en un pequeño pueblo en el centro de Cataluña, Santpedor, y fue a una escuela católica donde se enganchó con el fútbol desde muy pequeño. Casi no había coches, las calles estaban llenas de barro. Jugábamos a todas horas, como todos los niños que nacen en los pueblos, recuerda el ex técnico del Barcelona. Sus ex compañeros de clase de la escuela Llisacs de Santpedor lo recuerdan como un niño flaquito, introvertido, pero buscado por todos a la hora de jugar al fútbol, algo que ocurría apenas tocaba la campana del recreo, y seguía en las calles después de la escuela. Según Tony Valverde, un ex compañero de Guardiola en esa escuela, los partidos empezaban el lunes y acababan el viernes, y el marcador final podría ser 58-49, o algo así. El objetivo de todos los lunes era conseguir que Pepe estuviera en tu equipo. Era el más buscado. 4 a los 9 años, su padre, un albañil de oficio llamado Valentí, inscribió a Guardiola en el colegio La Salle de Manresa, a unos pocos kilómetros de su casa.
Allí, dos ojeadores de una de las mejores escuelas de fútbol de su zona, el Gimnàstic de Manresa, vieron jugar a Guardiola en un partido de su escuela y lo invitaron a entrenarse 2 o 3 veces por semana en el Gimnàstic. Muy pronto, Guardiola estaba jugando con el equipo del Gimnàstic en campeonatos contra varios clubes de la comarca, incluyendo en ocasiones equipos de las divisiones inferiores del FC Barcelona. Era el mejor jugador de su equipo. A los 11 años, su padre leyó un aviso en un diario deportivo que invitaba a jóvenes futbolistas a participar en pruebas para las divisiones inferiores del FC Barcelona y sin que su hijo lo supiera lo inscribió. Los del Barcelona quieren verte, le dijo Valentí a su hijo. 5 En su primera prueba le fue mal, pero le dieron otra oportunidad, después de la cual el niño fue invitado a entrar en el club. Pero sus padres decidieron postergar la decisión. Barcelona estaba muy lejos y pensaban que su hijo era demasiado niño para tanta responsabilidad y Josep siguió jugando para el Gimnàstic 2 años más. Cuando cumplió 13 años, volvió a probar con el FC Barcelona. Entonces la familia decidió aceptar la oferta de que el niño se mudara de Barcelona y se integrara a la Masía, la conocida Academia Juvenil del Barcelona, que hasta el día de hoy es la cantera de donde han salido algunos de sus mejores jugadores, incluyendo a Messi. La Masía era una vieja residencia rural que fue construida en 1702 y que, tras varias remodelaciones, se convirtió, en 1979, en dormitorio para los adolescentes que venían a jugar a las divisiones inferiores del Barcelona desde otros lugares. Para Josep no fue fácil dejar a sus padres y a sus 3 hermanos a tan temprana edad. Por eso viajaba a su pueblo a ver a su familia y a sus amigos casi todos los fines de semana. Pero para el joven jugador, que era un hincha del FC Barcelona, entrar a ese equipo era un sueño convertido en realidad. En Cataluña, desde que nacen, la gran mayoría de los niños son hinchas del Barça. Primero, porque tiene incidencia, porque los niños se hacen hinchas del que gana. Cuando yo era pequeño, en Lamba ganaban los Celtics y yo era de los Celtics. Luego llegaron los Lakers y los Bulls. En los niños es lo mismo. Para mí el Barcelona es parte de mi aprendizaje como jugador y también como persona. He vivido casi toda mi vida allí, recuerda Guardiola. 6. Llegué al club a los 13 años, estudiaba y jugaba fútbol. Trataba de sacar buenas notas para que mis padres estuvieran contentos y en las tardes entrenaba. Cuando pasaba eso, cuando iba subiendo en las divisiones inferiores del Barcelona, decía: estoy cerca, pero mi pretensión nunca fue llegar al primer equipo. Simplemente lo disfrutaba, recuerda Guardiola. 7. Allí fue donde Cruyff, que era uno de los fundadores de la Masía, descubriría al jugador y futuro director técnico del Barcelona, y lo convertiría en uno de sus jugadores favoritos. Guardiola como jugador. Guardiola fue descubierto por Cruyff cuando tenía 17 años. Según lo relata Phil Ball, en su libro Morbo, en su primera semana al frente del club, Cruyff apareció sin previo aviso en el mini estadio donde jugaban las divisiones inferiores del Barcelona para observar un partido. Justo antes del entretiempo, Cruyff caminó hacia el túnel y le preguntó a Charlie Rexach, encargado del equipo juvenil, cómo se llamaba el jugador flaquito que estaba jugando como mediocampista del lado derecho. Guardiola, es bueno, fue la respuesta. Cruyff le pidió a Rexach que lo hiciera jugar en el medio campo durante el segundo tiempo, como pivote, una posición difícil que no era muy usual en los equipos españoles en esos tiempos. Pep Guardiola se adaptó inmediatamente a la posición que le habían ordenado. 2 años después, en 1990, cuando tenía 19 años, empezó a jugar en primera división, y a los 20 años se convertiría en una de las estrellas del Dream Team del Barcelona de Cruyff. El hecho de que Guardiola fuera un jugador flaquito, sin mucho físico, le hizo desarrollar la cabeza más que a otros jugadores, según diría Cruyff años después. Guardiola tenía que ser listo. En aquella época no le quedaba otra opción. Se parecía a mí. Si no tienes el poderío físico de otros, necesitas mucha técnica, mover el balón rápidamente, evitar y choque. Y, para hacerlo, has de tener una buena visión. Desarrollas la capacidad necesaria para captar cualquier detalle, para fijar en tu retina la posición de los compañeros. Todo eso te sirve como futbolista o como entrenador, explica Cruyff. 8. Guardiola jugó durante 11 años para el Barcelona, hasta 2001. Ganó casi todos los títulos, incluyendo la Liga Española 4 años seguidos bajo la dirección de Cruyff, entre 1991 y 1994. Fue un ídolo del club, no solo porque era un jugador local, sino porque siempre se identificó como catalán. Cuando ganaba el Barcelona, Guardiola solía besar o envolverse con la bandera catalana y a menudo hablaba en público en catalán.
Su apoyo al nacionalismo catalán nunca fue un secreto. Más tarde, como director técnico, Guardiola tendría aún menos inhibiciones para pronunciarse políticamente. En 2013 se proclamó abiertamente a favor del referéndum independentista propuesto por los partidos nacionalistas catalanes para 2014. A los 30 años, tras dejar el Barcelona, Guardiola siguió jugando en Italia, para el Brescia y el Roma, pero con resultados mediocres y con un escándalo que le complicó la vida durante varios años. Jugando para el Brescia, fue acusado de dopaje supuestamente por haber dado positivo de nandrolona en los controles antidrogas a los que fue sometido tras un partido el 21 de octubre de 2001, y otro el 4 de noviembre de ese mismo año. Guardiola negó los cargos, pero tras varios años de juicio fue condenado a 7 meses de cárcel condicional en 2005. Guardiola apeló y 2 años después fue absuelto por el Tribunal de Apelación de Brescia, bajo la fórmula de que el hecho no subsiste. 9 Tras la sentencia, Guardiola festejó. Finalmente, tras 2 años se cierra un libro. Habría podido beneficiarme de la prescripción, pero quise recurrir a la apelación para demostrar mi total inocencia. 10 En 2003, se fue de Italia para jugar en el Emirato de Qatar, donde fue contratado por el club Al Ahly de Doha para jugar 2 temporadas nada menos que por $4 millones. Finalmente, terminó su carrera como jugador en México, en el Club Dorados de Sinaloa, donde fue reclutado por su viejo amigo Juan Manuel Lillo, a quien años después reconocería como otro de sus grandes maestros. La vuelta a casa. Guardiola regresó a España en 2006, para iniciar una nueva carrera como director técnico. Tras sacar su carnet de entrenador, comenzó a hablar con varios clubes incluyendo el Nàstic de Tarragona, cuyo equipo estaba en los últimos puestos de la primera división, y a mediados de 2007 aceptó la posición de entrenador de las divisiones inferiores del FC Barcelona. Volvía a casa, 7 años después de haberse ido como jugador, para dirigir el equipo de tercera división. Era una época turbulenta en el club. La directiva de nuevos funcionarios liderada por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le había dado un nuevo impulso al club en 2003 con la contratación de Rijkaard, el entrenador holandés, y del astro brasileño Ronaldinho, con quienes logró excelentes resultados en las temporadas de 2004 y 2005, pero ahora el club estaba en franco declive. En 2007 el equipo de Rijkaard estaba perdiendo cada vez más partidos. Reinaba la indisciplina. Ronaldinho, el astro del equipo, tenía varios kilos de más, llegaba tarde a los entrenamientos, y hasta corrían rumores de que a veces llegaba al vestidor con la misma ropa del día anterior, después de haber estado toda la noche de fiesta. Los éxitos del equipo y la autocensura de los diarios deportivos impedían cruzar una saludable línea divisoria que separaba la vida privada de los futbolistas de su vida pública. Pero Ronaldinho, que tenía su propia esquina en una discoteca de Castelldefels, dejó de vivir para el fútbol, recuerda Guillem Balaguer en su biografía de Guardiola 11. Samuel Eto'o, otra de las estrellas del equipo, sufrió una lesión en la rodilla y Rijkaard permitió que se recuperara lejos del club, lo que aumentó su distancia del equipo. Los jugadores americanos Rafael Márquez y Eto'o, al igual que Ronaldinho, se tomaron unos días extras de vacaciones de Navidad y no fueron sancionados. Los jugadores estaban desmoralizados, y los directivos, cada vez más preocupados por el futuro del club. Para empeorar las cosas, la relación que mantenía Ronaldinho con una de las hijas de Rijkaard acabó por ser del dominio público, lo que creó aún más suspicacias dentro del vestidor, afirma Balaguer en su libro. El 8 de mayo de 2008, después de que el Real Madrid goleó al Barcelona 4-1, Laporta, el entonces presidente del Barcelona, anunció que el contrato de Rijkaard no sería renovado al final de la temporada. Gana Guardiola, por descarte. Según varios directivos, Guardiola no fue la primera elección de Laporta para reemplazar a Rijkaard. Lo veían muy joven y con poca experiencia como entrenador. Aunque era un hombre de la casa, encarnaba la filosofía futbolística ofensiva del club y estaba haciendo un buen trabajo en el Barcelona B. Guardiola prácticamente era un novato como director técnico. Laporta lo veía como una jugada muy riesgosa. Lo que el FC Barcelona necesitaba era una mano dura, alguien que impusiera la disciplina en el equipo. Para Laporta y muchos miembros de la junta directiva, ese hombre podía ser el portugués José Mourinho, que había jugado en el FC Barcelona y ahora estaba dirigiendo al Chelsea. 2 representantes del FC Barcelona viajaron a Portugal para entrevistarse con Mourinho, cuyo representante también tenía vínculos cercanos con el FC Barcelona, porque era el agente de Rafael Márquez y Eto'o. Según algunas versiones, Mourinho había pedido un contrato de 2 años y 9 millones de euros por temporada, más $1 millón cada año para sus ayudantes más cercanos.
Según otras fuentes, Laporta, que quizás estaba resentido por el hecho de que Guardiola había apoyado a su rival en las elecciones para la presidencia del club en 2003, también consideró reclutar a Michael Laudrup, el danés que había ganado varios títulos como jugador del Ajax y del Barcelona, y que en ese momento dirigía al Getafe. En su libro sobre Laudrup, Un caballero en nueva vestimenta, el entonces director del Getafe, Ángel Torres, afirma que Laudrup ya había decidido renunciar al Getafe para dirigir el Barcelona, pero la transacción se malogró a último momento. Finalmente, instigado por otros miembros de la junta directiva, Laporta se decidió por Guardiola, en parte porque Mourinho no representaba la filosofía ofensiva del FC Barcelona, y en parte porque Guardiola estaba más compenetrado con el club, y saldría más barato. El 17 de junio de 2008, a los 37 años, Guardiola se asumió como nuevo técnico del FC Barcelona. Guardiola despide a Ronaldinho. Lo primero que hizo Guardiola tras asumir el cargo como técnico de la primera división fue anunciar que echaría a Ronaldinho, la estrella del equipo, junto con sus compañeros Samuel y Deco. Guardiola quería formar un equipo de team players, en el que no había lugar para los indisciplinados. Tenía que comenzar con un golpe efectivo, porque estaba empezando con el viento en contra. La opinión generalizada en la prensa deportiva, y entre no pocos miembros del propio FC Barcelona, era que Guardiola no estaba preparado para dirigir el equipo de primera división. Su anuncio de que no renovaría el contrato de las 3 estrellas del equipo era un golpe certero, tanto para ganar el respeto de la afición como para ejercer presión sobre los 3 jugadores y el resto del equipo. Al poco tiempo, Ronaldinho fue transferido al AC Milan, Deco fue pasado al Chelsea, y Eto'o. Viendo lo que les estaba pasando a las otras estrellas del equipo, o quizás olfateando que ahora podía convertirse en el líder del grupo, se puso las pilas y comenzó a tomarse el trabajo más en serio. Al mismo tiempo, Guardiola empezó a alentar a Messi para que tomara cada vez más responsabilidades. Aún lo veía muy joven para nombrarlo capitán y reclutó a varios jugadores jóvenes, como Gerard Piqué, que se habían formado en la cantera del propio club. En su primer entrenamiento con el nuevo equipo, en un campo en St Andrews, Escocia, Guardiola les transmitió a los jugadores su filosofía. Les perdonaría errores, pero no les perdonaría no dar 100% de su esfuerzo. Siempre estaría dispuesto a conversar con quien quisiera, tanto sobre temas profesionales como personales. En el nuevo equipo no habría lugar para camarillas. Todos debían entender que podían dar mucho más de sí como equipo que como individualidades. Y el equipo se regiría por la filosofía que había distinguido al FC Barcelona: el juego ofensivo. Para restablecer la disciplina, Guardiola anunció que mantendría el esquema de sanciones que había impuesto en las divisiones inferiores, donde multaba a los jugadores con 120 euros por llegar tarde a un entrenamiento, con 500 por no respetar el toque de queda de la medianoche, y con la suspensión si eran multados 3 veces por no respetar esta última norma. Asimismo, para evitar camarillas por nacionalidades que erosionaran el espíritu del equipo, ordenó que solo se usara el español y el catalán entre los jugadores, y dispuso que todos comieran en la misma mesa en las concentraciones y en los entrenamientos. Hasta entonces, los jugadores habían comido en mesas separadas en el FC Barcelona. Para asegurarse de tener una organización efectiva, contrató a preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos, asistentes personales para los jugadores y analistas para que evaluaran todos los partidos. Y el nuevo técnico del FC Barcelona instaló una pantalla de televisión de gran tamaño en su oficina, para estudiar detenidamente los partidos más recientes de sus adversarios. Al poco tiempo, después de un comienzo que asustó a muchos, el equipo de Guardiola perdió el primer partido que jugó y empató el segundo. El FC Barcelona empezó a ganar un partido tras otro, y el campeonato. En 2009 el club llegó a su máxima gloria, al ganar todos los torneos en los que participó: la Liga, la Copa, la Supercopa de España, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa, y la Copa Mundial de Clubes. Nunca antes un equipo español había ganado 6 títulos en una misma temporada. Lo primero es estudiar al rival. Guardiola no es un teórico del fútbol que desarrolle grandes hipótesis para explicar sus triunfos en el campo de juego. Por el contrario, cuando le preguntan cuál es el secreto de su éxito, suele encogerse de hombros, sonreír y responder con humildad que el mérito principal se debe a sus jugadores. Más que una era Guardiola, fue una era Messi, afirmó más de una vez. No hay una fórmula secreta para ganar partidos, señala.
La única constante de su método, si es que lo hay, es estudiar detenidamente al equipo rival, viendo vídeos de sus últimos partidos durante varias horas, para analizar sus puntos débiles y explotarlos al máximo a su favor. Según Guardiola, su táctica es descubrir que estos defienden de esta manera, y el espacio para avanzar estará aquí. Y estos defienden de esta otra manera, y el espacio estará allá. Creo e intuyo que por la derecha tendremos mucho espacio, porque su extremo es un jeta que no corre para atrás. Por lo tanto, por allí tendremos mucha salida. La táctica consiste en eso, detectar qué hacen ellos, y a partir de allí, adaptar las tareas a los jugadores. 13 Carlos Murillo Fort, un ex alto dirigente del Barcelona que actualmente dirige la maestría en negocios internacionales y la maestría en dirección y gestión del deporte en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y quien ha escrito varios libros sobre el Barcelona, me dijo que el trabajo de investigación fue una de las claves del éxito de Guardiola al frente del equipo. Guardiola es casi un obseso. Es más obseso que los obsesos, me dijo Murillo. Su lema es la perseverancia. Es un estudioso, un loco de la táctica, y consigue ganar con base en pasarse muchas horas viendo y volviendo a ver los vídeos de los partidos. 14. El motor de mi profesión: seguir un plan. Aunque todos los técnicos planifican sus partidos, y a veces las cosas les salen bien, y a veces mal, Guardiola siempre sacaba enseñanzas de sus victorias y sus derrotas. Con Guardiola, nunca se escuchó la frase: el fútbol es así, que tantos técnicos utilizan después de un partido. Su estilo es educado, profesional, por medio del cual se analiza todo, y se sacan enseñanzas de todo, explica Murillo. Ante la derrota, sus primeras palabras en las conferencias de prensa eran para felicitar al adversario y admitir: hoy han sido mejores que nosotros. Y luego, trataba de explicar algunas razones de la derrota, desde el punto de vista táctico y administrativo. Eso tenía un efecto didáctico para los jugadores. Trataba de transmitir la idea de que debían corregir los errores, de que de todo fracaso se pueden aprender muchas cosas. No habían perdido porque el fútbol es así, sino por errores propios, y por virtudes del adversario. 15 Para Guardiola, como debería ser para cualquier empresa, la planeación es fundamental. Hay que tratar de no dejar nada al azar. La competencia deportiva es un juego de estrategias, donde cada técnico planea cómo usar de la manera más eficiente las armas de las que dispone. Y para Guardiola la máxima felicidad no consistía en el simple hecho de ganar, sino en lograr que las cosas se dieran tal cual las había planeado. Eso le permitía corroborar que estaba haciendo las cosas bien y le ayudaba a seguir ganando. Planear un día antes cómo hacerlo y transmitir a tu gente cómo hacerlo es el motor de mi profesión, explica Guardiola. La clave de todo es conocer a tu adversario para hacerlo mejor. Ni es para batirle, ni para decirle: le he ganado. No, nunca me lo tomo como que les hemos ganado. Lo más bonito es que aquello que he pensado y que he transmitido a mi gente durante el partido está pasando. Ese es el momento de mayor plenitud. Y cuando no está sucediendo, es porque nos habíamos equivocado, o porque habíamos imaginado una cosa que no iba. 16 Quizás por la importancia que le daba a la planeación de sus partidos, Guardiola no celebraba los triunfos de su equipo corriendo enloquecidamente con los brazos en alto o tirándose al piso, como lo hacían Diego Armando Maradona y otros exjugadores devenidos en técnicos. Para Guardiola, el triunfo era la coronación de un plan bien ejecutado, más que un regalo del cielo. Las celebraciones de los triunfos eran como más naturales, recuerda Murillo. Cuando ganaba el equipo, Guardiola hacía salir al centro del campo no solo a los jugadores sino a toda la plantilla, incluidos los técnicos y los auxiliares, el médico y los 20 suplentes. Tan importante era Messi, como el último fisioterapeuta. Y cuando el equipo perdía, Guardiola asumía la responsabilidad como propia. Ante la derrota, su respuesta era felicitar al adversario y decir: hoy han sido mejores que nosotros. Y luego trataba de explicar algunas razones del no éxito. La importancia del factor sorpresa. Aunque Guardiola siempre se mantuvo dentro del fútbol total de Cruyff, introdujo varios cambios en la filosofía ofensiva del Barcelona. Uno de los principales fue fortalecer la defensa. Mientras Cruyff concentraba todas sus energías en el ataque, se le atribuía la frase: no me importa que nos metan 3 goles, si nosotros logramos meter 4. Guardiola instruía a todos los jugadores del Barcelona a regresar a buscar la pelota a su área cuando el adversario estaba atacando. La idea era que si perdían la pelota, debían recuperarla rápidamente. Cada vez que el adversario robaba el balón, los 2 jugadores del Barcelona que estaban más cerca debían recuperarla, impidiendo los pases cortos, cerrando espacios y arrinconando al adversario.
En el Barcelona de Guardiola todos atacaban y todos defendían. Y los que defendían no eran defensores comunes. Mientras los defensas centrales en los equipos tradicionales eran jugadores altos y fuertes, que medían casi 2 metros, en el Barcelona de Guardiola el defensa central era el argentino Javier Mascherano, el jugador más bajo del equipo, de 1,74 de estatura. Otro tanto ocurría con Messi, que a veces jugaba como delantero central, otras veces en el medio campo, y en algunas ocasiones como defensor, robando pelotas en el área de su propio equipo. En el fútbol total de Guardiola, el adversario no sabe quién juega en qué posición. Es una técnica para despistar al contrario con otros equipos. Tú puedes decirle a tu defensa central: sigue a este jugador todo el campo, y no lo sueltes. Con el Barça no puedes hacer eso, porque todos juegan en todos lados. Y si sigues a un adversario por todos lados, destruyes el equipo, afirma Salah Martín. El propio Guardiola lo sintetizó así: en Barcelona se entiende que se puede ganar de 1000 maneras. Todas válidas. Todas sirven. 17 A menudo, la sorpresa ocurría a la mitad del partido. Salah Martín recuerda un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en mayo de 2009, en el que el equipo madrileño venía de ganar muchos partidos y el Barcelona estaba muy rezagado en la tabla de posiciones. Guardiola hizo grabar vídeos del Real Madrid desde arriba, se pasó varias horas mirándolos, y no encontraba la solución. Hasta que después de mucho pensarlo, se le ocurrió poner a Messi en la posición de un falso 9. Guardiola no se lo dijo a nadie, llamó a Messi, lo llevó a ver los vídeos, le explicó dónde debía colocarse y lo que debía hacer, y le expuso su plan. Empezarían el partido como cualquier encuentro normal, y a los 10 minutos Messi pasaría a la mitad del campo a jugar como falso 9. Al argentino le brillaron los ojos. El Barcelona ganó 6-2. La innovación no fue poner a Messi en el medio campo, sino la flexibilidad, descubrir cómo actúa el contrario y sorprenderlo a mitad de camino. El que gana es el más flexible, me dijo Salah Martín. Por supuesto, el Real Madrid aprendió el truco y en el siguiente partido contra el Barcelona tomó todas las precauciones para acorralar a Messi si jugaba como falso 9. Pero Guardiola ya había anticipado eso, y colocó al argentino en otra posición. Lo de Guardiola era hacer cambios continuos. Su gran innovación era tener un sistema totalmente dinámico, con la filosofía y el ADN del equipo. ¿Cómo motivar a los jugadores según Guardiola? Para motivar a su equipo había que darle un tratamiento distinto, individual, a cada uno de los jugadores, porque cada persona es diferente y reacciona de manera distinta, tanto a los estímulos como a los castigos. Nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos. Y eso es lo más difícil que hay, porque cada uno es distinto, explica Guardiola. Citando al entrenador de voleibol argentino Julio Velasco, del equipo nacional italiano que ganó varios títulos en la década de los 90, Guardiola señala que la mayor mentira que existe en el deporte es que todos los jugadores son iguales. 18 Hay jugadores a los que uno puede recriminar en público, y otros que se ofenden a muerte, y uno debe invitarlos a cenar y dejar que ellos mismos lleguen a donde uno los quiere llevar, explica. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados del mismo modo. Sí deben ser tratados con el mismo respeto, pero no todos son iguales. A uno lo tienes que invitar a comer fuera del centro de trabajo, a otro tendrás que reunirlo en tu despacho, a otro más no le tendrás que hablar nada de táctica, y a otro tendrás que hablarle todo el día de lo que hace en su tiempo libre. Hay que encontrar qué decirle, o qué hacerle, o cómo engañar a cada uno, o cómo seducirlo para que, al final, puedas llevarlo a tu terreno y sacar lo mejor de él, afirma Guardiola. 19 Mascherano, el defensor de Barcelona, es uno de los muchos jugadores que destacan la dedicación especial que le daba Guardiola a cada jugador del equipo. Lidera grupos como casi nadie. Pocas veces he visto un manejo de grupo como el que él ha llevado adelante en el plantel de Barcelona que me tocó disfrutar como futbolista. Es un entrenador de fútbol, pero es un líder con el que puedes hablar de cualquier cosa, dice el jugador argentino. Te contagia su manera de vivir el fútbol. Hace que te levantes cada día y sientas que lo que haces es digno, que entrenar es lo primordial y lo normal, y que es lo que corresponde para tu realización profesional y humana. Muchas veces nos fastidiamos con el ambiente que nos rodea. El entorno cansa. Cuando no jugamos, nos quejábamos y uno siempre se quedaba con las cosas negativas cuando eso pasaba. Sin embargo, él te decía que todo hay que ganárselo con esfuerzo y talento. 20 Al tiempo que exigía mayor disciplina que su antecesor, Guardiola tomó decisiones que fueron bien recibidas por los jugadores y que mejoraron la moral del equipo, como suspender las concentraciones desde la noche anterior a los partidos.
Con Rijkaard, cuando el Barcelona jugaba en otra ciudad, los futbolistas viajaban la noche anterior y se concentraban en un hotel, donde pasaban largas horas aburridos, frustrados por no poder salir ni estar con sus familiares. Guardiola abolió esa costumbre. Cuando el Barcelona jugaba fuera, el equipo viajaba la mañana del día del partido. Cuando disputaban un partido como locales, citaba a los jugadores para un entrenamiento en la mañana, y los dejaba ir a su casa para almorzar. Prefiero que estén en sus casas, y no encerrados en un hotel sin nada que hacer, decía Guardiola. Los jugadores estaban felices con la medida. Al reducir las concentraciones en hoteles, reducían su nivel de estrés antes de los partidos, decía. Pero, al mismo tiempo, Guardiola era impecable a la hora de exigir que los jugadores llegaran puntualmente a los entrenamientos y cumplieran con sus instrucciones. Su estilo de liderazgo, a diferencia del de Rijkaard, era gerencial. La estrategia del equipo no era un tema de discusión colectiva, sino que la dictaba él. Los jugadores que diriges no son tontos si te ven dudar, lo captan al vuelo, al instante, al momento, explicó Guardiola. Cuando les hables, que sea porque ya tienes claro lo que les vas a decir. Esta es la manera como vamos a hacer las cosas. Porque los futbolistas son intuición pura. Te huelen hasta la sangre. Y cuando te ven débil, te clavan la aguja. 21 más que un club. No es casualidad que el eslogan del Barcelona sea, en idioma catalán, més que un club. Más que un club. Desde su nacimiento en 1899, pero especialmente a partir de la Guerra Civil Española y la dictadura del general Francisco Franco, el Barcelona se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la causa nacionalista catalana y del antifranquismo. Cuando el expresidente del club Narcís de Carreras dijo por primera vez que el Barcelona era más que un club durante su toma de posesión en 1968, la frase no tardó en convertirse en el lema principal y distintivo de la institución. Los historiadores del club afirman que en 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera, el gobierno mandó cerrar el estadio del Barcelona durante 6 meses porque los aficionados del equipo habían abucheado la marcha real que tocó la banda de música antes de comenzar el partido. El entonces presidente del club, Hans Gamper, tuvo que renunciar por el incidente y debió exiliarse en Suiza. Pocos años después, cuando estalló la guerra civil, en 1936, el presidente del Barcelona, Josep Pujol, que era un dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña, fue fusilado por las tropas franquistas. Al poco tiempo, el club prácticamente fue intervenido por el gobierno de Franco. Sin embargo, durante las casi 4 décadas de gobierno franquista, cuando fueron cerradas todas las instituciones políticas que defendían el nacionalismo catalán, el Barcelona se convirtió en un baluarte de la lucha antifranquista. Los aficionados barceloneses aprovechaban los partidos de fútbol en su estadio para corear consignas antifranquistas, algo que no podían hacer en ningún otro espacio público. En parte por la identificación política del Barcelona, los clásicos del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid han pasado a tener un trasfondo político de izquierda contra derecha, o independencia contra centralismo, para muchos de sus respectivos seguidores. Mucho después del franquismo, el club sigue siendo uno de los símbolos más visibles de la causa catalana. Jimmy Burns, autor del libro Barça, la pasión de un pueblo, señala que salvo durante los años más duros de la intervención franquista, el club siempre ha llevado sus registros oficiales y sus documentos internos en idioma catalán. Sus aficionados cantan el himno del club en catalán. Los capitanes del equipo siempre han llevado la bandera catalana en su brazalete, y en los últimos años todos los jugadores han portado la bandera de Cataluña en la parte posterior de la camiseta, a la altura del cuello. En 1932, 1979 y 2006, el Barcelona firmó manifiestos de apoyo a la autonomía de Cataluña. Según Burns, el FC Barcelona es mucho más que un club de fútbol, es un fenómeno social y deportivo. 22 La UNICEF y los partidos por la paz. En años recientes, además de apoyar la causa catalana, el Barcelona logró aumentar su mística de más que un club al identificarse con varias causas solidarias. En los años 1980 y 1990, el equipo barcelonés jugó partidos a beneficio de la UNICEF y de la Fundación de Ayuda contra la Droga, en contra de seleccionados de los mejores jugadores del mundo, y en 2005 organizó un partido amistoso contra una selección conjunta de futbolistas israelíes y palestinos, que por primera vez jugaron juntos.
En 2013, en parte para contrarrestar las críticas por haber aceptado poner en la camiseta del equipo la publicidad de la Fundación Qatar que según algunos reportes de prensa tendría vínculos con grupos terroristas islámicos, el Barcelona ofreció jugar otro partido de la paz contra una selección israelí-palestina en Tel Aviv, pero el proyecto fue cancelado por la negativa del equipo palestino a participar. Sin embargo, la jugada más genial del Barcelona para mantener la mística de que es más que un club, y así aumentar el marketing de sus camisetas, banderas y otros productos distintivos, que producen ganancias fabulosas en todo el mundo fue ofrecerle en 2006 a la UNICEF una donación de $2 millones anuales para los niños pobres de todo el mundo a cambio de que los jugadores del equipo pudieran llevar el logo de la institución de las Naciones Unidas en el frente de sus camisetas. Fue marketing a la inversa en vez de que UNICEF le pagara al Barcelona para que los jugadores llevaran su distintivo en sus camisetas, el Barcelona le pagó a la UNICEF, comentó Murillo, el ex dirigente del Barcelona y profesor universitario. Eso ayudó muchísimo a reforzar la marca del club y a proyectar al equipo como mucho más que un club. Cuando venció el contrato de 5 años con la UNICEF en 2011, el nuevo presidente del club, Sandro Rosell, aceptó un controversial auspicio de $262 millones por 5 años para poner el logo de la Fundación Qatar en las camisetas del equipo. El emblema de la Fundación Qatar fue colocado en el frente de la camiseta del Barcelona, y el logo de la UNICEF en la espalda. El expresidente del club, Laporta, quien inició el acuerdo con la UNICEF, se rehusó a participar en la Asamblea General del club donde se aprobó el cambio, y posteriormente declaró: "Han vendido esta camiseta por un plato de lentejas". 23 El The New York Times publicó la noticia del cambio en la camiseta del Barça con el título: "Barcelona cambia camiseta y valores". El periódico señaló que mientras en años anteriores el club había alentado a sus estrellas, como Ronaldinho y Messi, para que fueran vistos en todo el mundo ayudando a los niños pobres o a las víctimas de desastres naturales, las prioridades del club han cambiado 24 y las críticas por el auspicio de la Fundación Qatar arreciaron luego de que varios medios publicaron denuncias de que la Fundación Qatar era una de las principales donantes del grupo terrorista Hamas y del clérigo extremista Yusuf al-Qaradawi, vinculado al terrorismo islámico, en lo que luego se aclaró era una confusión entre la Fundación Qatar, legítima, y la Fundación Caritativa Qatar, perteneciente a la misma familia real qatarí que es ilegal en varios países por sus vínculos con el terrorismo islámico. Los directivos del Barcelona negaron toda vinculación de la Fundación Qatar con grupos violentos y respondieron a las críticas subyacentes señalando que el club seguía pagándole $2 millones anuales a la UNICEF por llevar su logo en el uniforme del equipo, insistiendo en que el Barcelona seguía siendo más que un club. El desplome del Barcelona tras la salida de Guardiola del FC Barcelona, y su ingreso como técnico del Bayern Múnich de Alemania, en 2013, el Barça sufrió una serie de escándalos financieros y cambios en su presidencia y en su dirección técnica que no tardaron en traducirse en una alarmante serie de derrotas en el campo de juego. A comienzos de 2014, Rosell se vio obligado a renunciar como presidente del Barcelona en medio de un escándalo financiero por la contratación del astro brasileño Neymar, tras denuncias de que el club habría ocultado a sus socios un enorme sobrepago al jugador, quien habría costado al club 95 millones de euros, en lugar de los 57,1 millones que se reportaron oficialmente. Poco después, la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA sancionó al Barcelona por presuntamente reclutar jugadores menores de 18 años. El nuevo presidente del club, Josep Maria Bartomeu, apeló la sanción, al tiempo que estudiaba cómo responder a la exigencia de información de la FIFA sobre 33 menores contratados por el club. Simultáneamente, el sucesor de Guardiola como técnico, Tito Vilanova, tuvo que renunciar tras un año en el cargo para iniciar un tratamiento contra el cáncer, y al poco tiempo bajo la dirección del argentino Gerardo Tata Martino el Barcelona comenzó a sufrir lo que el diario El País calificó como un desplome monumental. En 2014 el equipo barcelonés no solo perdió ante varias escuadras menores, sino que fue derrotado por el Real Madrid en la final de la Copa del Rey, fue eliminado prematuramente por el Atlético de Madrid en la Champions League, y no logró coronarse campeón de la Liga de España. Hasta el propio periódico La Vanguardia de Barcelona comenzó a publicar artículos sobre la decadencia del equipo catalán. Mientras tanto, el Bayern Múnich de Guardiola ganaba partido tras partido, consagrándose campeón de la Bundesliga alemana en 2014, 7 fechas antes de la culminación del torneo. Haciendo uso del mismo estilo que había instaurado en el Barcelona, Guardiola arrasó con sus rivales en la liga alemana, al punto de que el diario alemán Bild llegó a compararlo con Albert Einstein.
Cruyff, el gran precursor del fútbol total, se lamentó del desgaste del Barcelona y agregó que lo mejor para el Barça es que vuelva Pep Guardiola 25. Hay que innovar cuando se está ganando. Jorge Valdano, exjugador y director técnico argentino que dirigió, entre otros clubes, al Real Madrid, afirma que Guardiola es el Steve Jobs del fútbol, porque ha introducido más innovaciones que ninguno de sus colegas en los últimos años. Es un innovador, un creador, un hombre de altísima emotividad. Valiente, amante de la belleza en su obra que sorprende a sus rivales constantemente con nuevas ideas. 26. El Barcelona cada 6 meses se transformaba en un equipo diferente, recuerda Valdano. Messi empezó jugando en una banda y terminó jugando en el medio campo. A veces jugaba con 4 defensas y luego pasó a jugar con 3. Hubo partidos que jugó con 7 mediocampistas, y sin delanteros. Sorprendía con innovaciones muy profundas, que hacía mucho tiempo no veíamos en el mundo del fútbol. Y, quizás lo más importante, las innovaciones las hacía ganando, que es cuando hay que hacerlas. Para eso hace falta tener una convicción muy fuerte, concluyó el ex técnico del Real Madrid. Esa debería ser la mayor enseñanza del Barcelona de Guardiola, tanto para los equipos de fútbol como para cualquier empresa o persona. Hay que innovar cuando se está ganando. Hay que estudiar a los competidores y anticiparse a los cambios que se vienen, aun cuando uno está ganando. Muchas de las grandes empresas que han desaparecido en los últimos años fracasaron, precisamente, por no haber invertido suficiente tiempo y dinero en renovarse. Hubiera colapsado Kodak, durante mucho tiempo la líder mundial en la industria fotográfica, si se hubiera reinventado cuando surgieron las cámaras digitales. Se hubieran ido a la quiebra compañías como Orca, Compaq, General Foods, Standard Oil y Pan Am si hubieran comenzado a innovar durante sus años pico. Quizás muchas empresas, comercios y profesionales deberían poner una foto de Guardiola en sus oficinas para tener siempre presente la necesidad de estar innovando constantemente, en especial cuando uno está ganando. El que se queda haciendo siempre lo mismo, a la larga se queda atrás. Hola a todos, mi nombre es Sergio Cárdenas.